Yo no me hice a las ideas de la libertad, defensor del capitalismo, de los empresarios, por un libro, por un empresario, por una empresa, sino por un whisky. Porque yo venía de la Juco, donde me decían estas son las ideas que enriquecen, pero yo veía pobreza. Y luego voy y veo, estas son las ideas que realmente hacen la libertad, enriquece a las sociedades. Y estos manes sacan un whisky. Entonces yo dije, aquí esto sí me hace match. Aquí esto ya por mera lógica, aquí ya esto sí coincide. En la universidad pública yo iba con los sueños y todas las ganas de salir adelante, pero me encontraba un montón de gente que estaba poniéndote palo y piedras para hacerlo. Principalmente estos grupos, los capuchos y estos manes. Cuando iba a la Universidad de Medellín era un mundo de puertas abiertas, donde ciencia y libertad es el eslogan de la universidad y donde la gente estaba abierta a estudiar. Bueno, hoy vamos a hacer un episodio muy especial porque tenemos de invitado a un personaje de esta casa, de la casa de Libertank, a quienes seguramente algunos de ustedes ya han visto. Los que no lo han visto es porque no nos siguen en redes sociales. No sé qué están esperando para entrar a Instagram, X, en YouTube seguramente están viendo esto, o si lo están escuchando en Spotify, entren a YouTube, también a TikTok, a todas las redes sociales y a seguir a Libertank, que ahí van a encontrar la cara que más se repite, es la cara del invitado que tenemos hoy, especialmente en una sección que ha gustado mucho, que se llama Libertad en 60 segundos. Master, usted ya conoce un poco este podcast, cómo funciona, y que arrancamos contándole a las personas que nos ven y nos oyen un dato curioso sobre su vida. Ah, no, el mío es breve. Mí, yo soy un numismático, pero tranquilos que no es una enfermedad, no se pega ni se contagia. La numismática es esa pasión por coleccionar monedas y billetes por su valor histórico y no por su valor comercial. Es decir, yo tengo monedas y billetes que puede que no valgan nada en términos de precio en el público, pero que tienen un valor histórico supremamente alto porque la historia de las sociedades es la historia de sus monedas. Master, hay mucha gente, pues mucha gente ya sabe lo que vos pensás, las ideas que tenés, quizás otras no, pero muy poquita gente conoce tu historia. Los pelados que van al Leader Lab la conocen, pues muchos de ellos, obviamente todos tus amigos, que además ya son los amigos de nosotros también, porque usted se encarga de su vida ponerse a la disposición de los demás, lo cual es una gran virtud. Pero contémosle a la gente que nos ve, a la gente que lleva siguiéndote hace rato, que te lee, que te admira, tu historia de vida. No, excelente. Yo soy Jair Viana, tengo 30 años, nací en 1995 en las calles del barrio Manrique Oriental en la ciudad de Medellín. En una época curiosa porque fue justo después de la muerte de Escobar. Escobar muere en el 93, entonces hay unas sucesiones de poderes raros en la ciudad, especialmente en Manrique con las bandas criminales que han sido tres históricamente las que se han disputado esa zona, pero en relativa calma. Ya después de los 2000, pues mi papá es obrero de construcción toda la vida. Antes era minero, por ahí se metió un escopetazo en la mano en un accidente y hasta ahí le llegó. Primero en Segovia. En Segovia, Antioquia. Sí, mi papá es de Segovia, Antioquia, toda la familia paterna es de Segovia, pueblo aurífero, con un calor infernal pues que hacía allá. En todo el sentido de la palabra. En todo, en todo. Eso parece la costa, pero sin playa. No me crié en Segovia, nací en Medellín, pero iba regularmente a Segovia cuando era niño a visitar a los abuelos y a los tíos, familia muy amplia por parte de papá. Mi mamá es de Guarne, Antioquia, pues nació en Medellín, pero toda mi familia materna es de Guarne, Antioquia, pueblo lechero, frío como un berraco, entonces ahí están los dos polos opuestos. Tengo mi papá Jesús Viana, mi mamá Amparo Osa, mi hermana que es matemática y física, un beso gigante. Ella es mi hermana mayor, y mi hermano menor que está estudiando astronomía, que pensó que eso era mirar para el cielo las estrellas, pero en realidad vea, mirar así un cuaderno y una hoja para hacer todas las fórmulas. Ellos dos son genios científicos y yo me fui por la economía, fue algo más tranquilito. ¿Y cómo fue tu niñez? Bueno, la niñez fue divertida como la de cualquier niño de esa época en Medellín. Jugar fútbol, jugar tintín corre-corre, tirar piedra, sacarle... ¿Pero tirar piedra fue en tu niñez o ya después en la universidad? No, en la niñez, en la niñez. Cuando entró a la Universidad de Antioquia. Eso ya es después. Recuerdo mucho que jugábamos fútbol. Yo recuerdo mi último partido de fútbol fue con los amigos del barrio, fue por allá en el 2006, 2007.
que fue donde arrancó toda esta guerra barrial en Medellín, donde ya literalmente no podíamos salir de la casa. Era del colegio a la casa y de la casa al colegio, no había nada más que hacer. Se formaron un tipo de horarios seguros para salir donde las bandas criminales no se armaban esas balaceras entre ellos. Y el uniforme del colegio actuaba como un camuflaje activo. Es decir, si usted tenía la camisa del colegio y su bolsito, era como inmune a las balas. Porque si te cogió la tarde para ir a la casa, nosotros salíamos, me acuerdo, a las 5 de la tarde del colegio. Entonces uno yendo para la casa y se formaba esa balacera. De un momento a otro vos sentías que te jalaban de cualquier casa, lo agarraban de ese bolso y lo metían a alguna casa a los pelados que salían del colegio para que no fueran, pues como que no quedaran ahí en el fuego cruzado de las bandas criminales. Muchos amigos de la infancia, ya cuando fuimos creciendo en el bachillerato y todo, fueron pereciendo, pues producto de haberse enrolado en este tipo de cosas. Y algo curioso es que yo no conservo amigos del colegio, no tengo amigos del colegio porque los que tenía, solo uno que fue mi amigo del colegio, se fue a vivir a España en décimo, la mamá se lo llevó como migrante a España, él sigue allá, hablo mucho con él, Sebastián, y el resto murieron o están presos y no volví a saber de ellos, la verdad. A mí me hace mucha ilusión cuando, por ejemplo, ustedes o yo escucho que personas dicen, hoy voy a salir a tomarme unas cervezas con amigos del colegio. A mí se me hace mucha ilusión eso porque es algo pues que yo no tengo y pues no, bacano. Por eso valoro tanto de pronto los amigos que hice en la universidad o los pocos amigos que he hecho a lo largo de la vida, pues que los cuento con los dedos y porque es una amistad muy bonita. Las amistades más viejas que yo tengo no superan los 10 años. Tengo uno, mi mejor amigo, que lo conozco de chiquito del colegio, de la escuela, pero ya a mí luego me cambiaron de escuelas porque ya me dieron miedo las balas. Entonces, el colegio quedaba acá, se llama la José Roberto. Pero como di David, David, que es mi mejor amigo, estudiamos juntos en la escuela. Y él sí siguió en la escuela de las balas. Sí, estudiamos juntos en la escuela que se llama la Baldomero San Incano, es una escuelita chiquitica ahí en Manrique. Luego pasamos al colegio en sexto, que es la José Roberto, y eso queda al lado de una cancha. Resulta que esa cancha era la zona fronteriza entre dos combos muy grandes y altamente bélicos. Entonces, cuando salíamos, usted estaba en clase y eso se armaba esa balacera y uno veía a los muertos en la cancha entre ellos. Y pues yo sí estaba muy asustado. Entonces yo le dije a mi mamá, no, vea, cámbiame de colegio para el que sea, pero sáquenme de allá que, pues, o sea, no es cobardía, weón, es supervivencia. Entonces me cambiaron, ahí perdí contacto con todos, Davey, y me lo vengo a reencontrar ya cuando estaba en la universidad. Pero ustedes no vivían cerca. A una cuadra de distancia, pero no volviste a ver. Es que recordá que no se podía salir mucho. Claro. Entonces, como no se podía salir, si tu amigo, o sea, él vivía en la cuadra de arriba, y como no podía salir, como voy a ir a jugar play allá, no, nada. Tus amigos eran los vecinos. Los más cerquita. Los más cerquita, el que tuvieras al frente. Arlen Guarín es mi amigo de infancia, solo que él me lleva 4 años de diferencia. Pero él me invitaba a jugar Play 1 a la casa de él, hermano, porque es que no había más que hacer. Era pasar la calle y encerrarnos allá. No había cómo salir a jugar fútbol a la calle ni nada. Por lo mismo, por las balaceras, la violencia que duró aproximadamente 9 años. Esa guerra fue muy larga. Jugaban PS en Play 1. Porque hay un personaje de Manrique que es una leyenda. Claro, Gomito. Exactamente. Gomito que nos pirateaba todas las películas, claro, de Play 1 y era de la vida Play de 2. Gomito. Yo no sé, pero eso es un héroe para muchos. Porque, bueno, otra cosa, Manrique es una zona de estrato 2, un barrio estrato 2, donde la gente sale adelante camellando, no hay otra alternativa. Y entonces, por ejemplo, en la cuadra, el único que yo sabía que tenía Play era Arlen, porque el papá era tendero. Entonces decía que los que tienen tienda, ellos son los ricos ahí, los que les va bien, los que mueven todo. Y Arlen, entonces me decía, vení. Yo vivía en un tercer piso, él en el primero. Pues claro, las tiendas quedan en primer piso. Veníamos a jugar y nos enseñábamos a jugar fútbol de poderes, PES, la Winning Eleven. Esa era la que hacía Gomito. La Winning Eleven, que eso era Winning Eleven era un juego de fútbol, pues de Play 1 y de Play 2. Y Gomito, yo no sé, ese man era un hacker tecnológico, ese era la verdadera inteligencia Gomito artificial. Era un genio. Porque Gomito lograba, en esa época, es que ahora es más difícil otra vez, pues porque ahora está conectado a internet, y entonces se daña muy fácil, pero Gomito logró sacar todos los archivos y todas las carpetas del juego y modificarlos para que tuviera, primero, los equipos de fútbol colombianos. Ahí estaba todo, Nacional, Medellín, toda la liga. Los uniformes, con patrocinadores y todo. Todo eso era infringiendo todos los derechos de autor. Y las canciones. Y música, sí. Entonces tenía todas las canciones de las barras, que en ese momento sacaban CDs
y él tenía, entonces usted jugaba y eran puros estadios pues que tenía eso como por default, pero usted le creía que están en el Atanasio. Me acuerdo que esas películas yo no las conseguíamos a 1.500, 2.000 Era muy pesos. barato, pero hay que ponerle el chip. Claro, y las originales valían 150.000. ¿Y cuándo uno va a sacar 150.000 en esa época? 150 en la época era un billete. Pues claro, eso era el sueldo eso era el sueldo de un mes de la familia. Y entonces terminaste en el otro colegio. Me pasé de colegio, ahí perdí contacto con los antiguos amigos, luego me enteré que muchos murieron. Y en este nuevo colegio. Era un colegio femenino, lo volvieron mixto por el tema de la guerra, entonces como muchos pelados, los papás los sacaban del colegio y como era el único colegio que había para recibir, pues que era mixto, había un colegio femenino que llamaba la Manuela Beltrán. Entonces toman la decisión de volverlo mixto para absorber toda esa... Que estaban saliendo para Todos evitar los que la deserción. estaban saliendo. Entonces yo entré en la primera corte, yo me acuerdo que éramos 3 hombres y 35 mujeres. Eso sí es más intimidante que un berraco. Y ahí logré terminar y me gradué en 11 en la Manuela Beltrán. Un abrazo a todos los profes. ¿Y ese te quedan amigos o amigas? Amigos solo uno, que es el que está en España. De resto no tengo contacto con nadie. ¿Y tienen algún recuerdo de los profes? Sí, una vez arrestaron a mi profesor de química en plena clase. Aplicaba lo que... A ver. No, era por una demanda de alimentos. Ah, Nos quedamos sin profesor de química. yo creí que era una historia así, Breaking Bad, o sea, una Sí, cosa así, siempre. ¿no? El tipo tenía No. laboratorio al mismo tiempo. No era una demanda de alimentos que le pusieron, entonces una vez fueron a ponerla al colegio y ya luego eso fue en décimo, ya décimo y 11 sin profesor de química en inglés. ¿Y qué pasó cuando te graduaste del colegio con tu vida? Cuando me gradué no veía la hora de estudiar otra cosa, porque es que un joven en Manrique solo tenía 2 alternativas. Bueno, 3. Trabajar, si lograba estudiar era un reto gigante, un esfuerzo muy grande para la familia, o meterse a una banda criminal, no había más alternativas. Porque pues hay que llevar pan a la mesa. Entonces, mi hermana estaba estudiando en el momento en la Universidad de Antioquia, yo me presento, paso y arranco a trabajar y a estudiar para ayudar en la casa, porque pues claro, mi papá respondía por 5, mi mamá, mi hermana, mi hermano, yo y él. Entonces, él y yo. Y entonces era complicado y papá pues trabajando de obrero de construcción, el salario no es muy alto, el trabajo es un trabajo duro y arranqué a camellar en lo que saliera para poder estar en la universidad, a empezar a estudiar economía en la de Antioquia. Y son cosas difíciles porque entonces ya éramos, vea, mi hermano en el colegio, él es normalista, estudiando en la Normal Superior de Medellín, que aunque es un colegio público, pues en el barrio se veía como, uy, fue pucha, la normal, eso es la cosa de élite, Claro. la cosa de élite. Entonces había que pagarle, como quedaba en Villahermosa, en el barrio de al lado, entonces mi papá hacía algo. En ese momento estaban los tiqueticos del metro, los integrados, que uno compraba el tiquete del bus y te daban un tiquete del metro. Entonces mi papá usaba el metro, mi papá se bajaba a pie para el metro, que desde Manrique hasta la ciudad hospital, 25, media hora de camino, bajando, y ya de subida son 45 minutos, una hora, porque donde usted mire el Loma, y nos guardaba los integraditos del metro, los buses, los integrados, y nos daba uno a cada uno. Entonces nosotros teníamos que elegir con sabiduría qué hacer con el etiquete. Si lo utilizábamos para bajar a pie hasta la Universidad de Antioquia y subirnos en bus, o nos bajábamos en bus, pues nos subíamos a pie. Entonces todo dependía si usted iba a coger la tarde o no. Entonces ahí ya uno empieza a hacer el cálculo económico en la cabeza, es como administrar los tiqueticos. Ahí arrancaba en la universidad y con ganas pues, de salir adelante, hermano, y de uno tener sus cositas, porque siempre daba como cosa pedirle algo al papá, porque uno veía todo el esfuerzo que hacía el viejo para tener pan en la casa y todo, entonces arrancar a trabajar en lo que saliera. Entonces empecé a trabajar pintando calles, haciendo señalización vial. Entonces yo tenía clases hasta las 5 de la tarde y agarraba turno en la Estrella a las 7 de la noche. ¿Te gastaban el tiquetico para irse a las 3? No, al principio el que me consiguió el trabajo allá me prestó la plata de la primera quincena. De momento la quincena eran como 280.000, 320.000 pesos, algo así. Entonces lo que ella hacía era salir a la universidad y arrancaba de una vez para allá. Y a pintar calles toda la noche. El turno acababa, eso es dependiendo de lo que usted acaba de pintar. Cuando llovía era bacano, porque si llovía usted, no, vayan para la casa que ya con las calles no puede hacer nada. Pero luego no, se acaba a las 5 de la mañana, entonces lo que uno hacía era otra vez en metro, desde donde usted esté, si está en San Juan, si está en Bello, donde le toque pintar. Arranque para la casa, duerma un ratico, báñese y otra vez baje para clase. Entonces dándole así derecho. ¿Cuántas horas dormías? 2, 3, las que pudiera. Igual entre clases uno aprovechaba para meterse los sueñitos. Era complicado, pero se podía hacer. Se podía hacer rindiendo en la universidad, rindiendo en el camello. El camello no era muy duro, pues porque, o sea, es exigente en términos de tiempo, pero
Esos manes son muy tesos y hay mucha experiencia, uno debe aprender muchas cosas. Después empecé a ser mesero. Fui mesero durante 7 años en un restaurante que yo adoro mucho y se llama La Mayoría. Me dieron la oportunidad de estudiar y trabajar. Yo trabajaba allá viernes, sábado y domingos, de horarios de 7 de la noche a 3 de la mañana y el salario mejoró mucho. Nosotros trabajamos por propinas y eran propinas súper buenas. Entonces, a todos los que me dieron una propina en algún momento, les agradezco inmensamente porque con las propinas me pagué la universidad, pude comprar moto, ropa, eso, invitar a los papás a comer. No, la vida el mesero es una cosa divertida y aprendí mucha economía siendo mesero. ¿Y cómo era estudiar en la de Antioquia Economía? Era complicado hombre, porque vea, yo estudié economía porque Arlen, el compañero del frente, él empezó a estudiar economía pues primero que yo, él es 4 años mayor que yo. Y yo vi que cuando él estaba estudiando, él entró a trabajar en Colombia. Y de un momento a otro, él ya se vestía mejor, ya podía comer mejor, tenía otras cositas. Entonces yo dije, ve, este man solo Yo estudié estudiando. con Arlen, ¿Usted estudió con Arlen? ¿Y en dónde? en EAFIT. Ah, bueno, él estudió allá con una beca. Luego empecé a otro amigo que conocí ahí en el barrio, mucho después, ya grande, Julián Echeverri, que ahora es economista en Banismo en Panamá. Y ese man también estudió economía y yo vi que le empezaba a ir bien y todos empezaron a trabajar en Bancolombia. Y yo, esto de la economía tiene algo. Entonces yo dije, la forma para salir de la pobreza está en la economía. Y yo ya iba a la universidad y no me enseñaban eso, no me enseñaban a cómo salir de pobre, sino como unas cosas como que todas inútiles, hombre, como que unas cosas que no tenían nada que ver con la realidad. Me acuerdo de una cátedra marxista, hay una cátedra marxista y yo en ese momento, pues claro, uno cuando le dicen "No, el culpable es el empresario y que hay que repartir", y uno dice, pues pucha, es verdad, ¿cómo es posible que estos manes acumulen un montón de plata? Y yo veía a mi papá, ¿cómo es posible que mi papá vaya, construya edificios gigantes, hospitales, escuelas, puentes y le paguen esta miseria con un trabajo tan duro? Es que claro, lo están robando. Y se me empezó a meter esa idea en la cabeza y reforzada por todo lo que veía en la Universidad de Antioquia, salían los capuchos y entonces empezaban con estos mensajes, se te acercaban, vos mientras estabas almorzando, se te acercaba alguien a hablarte de que lo bueno de la expropiación, de que hay que socializar los medios de producción, de que todo sería un país más justo o el mundo sería mejor si todos pudiéramos tener acceso a lo mismo. Y yo dije, pues estos manes tienen razón. Y entonces me empecé a volver muy de estas ideas del socialismo y a leer mucho socialismo, a leerme El Capital, desminuzado, a empezar a ver a Dan Smith y a David Ricardo en la teoría objetiva del valor, pues que ellos fueron las que la sacaron, pero a meterme más allá en esas matrices de insumo producto, de que si vos metes aquí, entonces, claro, hay una pérdida para el trabajador, y porque si el trabajador es el que da el valor, el empresario es una rata. Y eso me empezó a meter así, y empecé a juntarme con la gente de la JUCO, de las Juventudes Comunistas. Entonces estos manes me invitaban a unos encuentros, porque siempre me gusta mucho pues como para poder aprender. Me invitaban a unos encuentros donde se hablaba de eso, de marxismo, de economía, de socialismo, de comunismo, de cómo se logra un mundo mejor, pero pasó algo curioso. Estos manes hablaban hermoso, divino, decían que esas eran las ideas del progreso, las ideas que enriquecían, pero al final de cada sesión, ahí que nos daban o que compartían un tampico y un rosconcito así de guayaba. Viejo. No, sabría rico, pues, no, fresquito. Y yo, bueno, Duro, bacano. de barba vieja, dura. Yo decía, chévere. Y en una clase, esa clase era de macroeconomía, un compañero de clase, como esos amigos de clase que vos sabes que fueron amigos mientras vieron ese curso y ya después no sabes nada de él, ni el nombre me acuerdo. El man me dijo, Jair, a mí me invitaron a una cosa de economía. A vos que te gusta tanto deberías ir, es en el DAN. No me acuerdo ni cómo se llama el man que me invitó, es un compañero de la Universidad de Antioquia, ni siquiera de qué institución era el evento que había en el DAN, porque cuando yo llegué a ese hotel, yo nunca había entrado a un hotel de eso. Piso de mármol, la gente bien vestida, olía rico, la música bacana, te tratan como un caballero y yo iba a comer harapos y con mi mochilita, claro, porque estaba en la onda pues de socialismo. Y cuando yo entro, buenas tardes, ¿a dónde vas? Yo voy poniendo economía, así, siga por acá, normal. Y no sé quiénes eran los que estaban ahí, literalmente no sé, si eran de acá, había otro que era de otro lado, de otro país, no sé ni de qué, pero sí recuerdo algo muy importante, y fue justo antes de arrancar el evento, el man llega y dice, hoy vamos a hablar de las ideas que enriquecen a las sociedades, y vamos a poder disfrutar los frutos de la libertad, del capitalismo.
y nos ponen a elegir entre dos bebidas, entre vino y whisky. Yo el vino sí lo había probado, pues porque claro, el vino con Halls y toda la cuenta de, porque yo he sido punkero siempre, entonces siempre había tomado vino con Halls y todo el cuento, no lo hagan en casa. Yo no, pues probamos el whisky, yo nunca había probado un whisky. Cuando llegan me sirven el whisky ahí normal, yo sí había visto eso en las películas, en los anaqueles, pues es un licor caro. Cuando el man hace un brindis y dice, por un mundo libre es un mundo menos pobre y cada vez más rico. Cuando brindamos, tomé ese whisky, eso me cambió la vida. Yo no me hice a las ideas de la libertad, defensor del capitalismo, de los empresarios, por un libro, por un empresario, por una empresa, sino por un whisky. Porque yo venía de la JUCO, donde me decían estas son las ideas que enriquecen, pero yo veía pobreza. Y luego voy y veo, estas son las ideas que realmente hacen la libertad, enriquece a las sociedades. Y estos manes sacan un whisky. Entonces yo dije, aquí esto sí me hace match. Aquí esto ya por mera lógica, aquí ya esto sí coincide. Y empecé a buscar y a leer de eso. En ese momento estaba viendo la cátedra marxista en la universidad y empecé a encontrar un montón de autores nuevos, libros que estaban en la universidad pero hiper escondidos pues prácticamente para que nadie lo encontrara. La biblioteca de la Universidad de Antioquia es una biblioteca muy rica y los bibliotecólogos hacen un trabajo gigante, entonces una bibliotecóloga me ayudó a buscar esos libros, empecé a leer a Mises, empecé a leer a Friedman, empecé a leer a economistas muy viejos, Borsodi, y empiezo yo a ver todos estos manes, y aunque hablan de lo mismo, lo hablan desde otro lado, y lo más importante, sencillo de entender. No encontré palabras raras, cosas de discurso que te confunden, sino cosas, ves, qué pasa, como es de la evidencia, de lo que yo veía todos los días. Entonces yo llegué y le dije a mi papá una vez, pues que usted lo está explotando su patrón. Y él me dijo, debe ser grosero y malagradecido. Que es que mi patrón no me explota, ¿cómo que me explota? Si estamos colaborando juntos. ¿O es que usted cree que la nevera, los servicios, los pasajes, el chococonos que nos comemos de vez en cuando, eso se paga solo? Debe ser malagradecido, que gracias a Dios hay trabajo. Porque es mejor salir a trabajar que salir a buscar trabajo. Y esa frase me quedó y desde ahí empezó todo este cuento mío con la libertad y aquí me tiene, en libertad. Y entonces estaba en la Universidad de Antioquia. ¿En qué momento te pasaste de universidad? Al finalizar ese curso de cátedra marxista, yo tuve un problema muy grande con el profesor porque el profesor no se dejaba refutar ni yo, profe, pero hay otra cosa que explica eso. O sea, poner las dos y explicarlas juntas. Y se presenta la oportunidad, gracias a personas del sector privado que dan becas y cosas así, de pasar presentarme a concursar por una beca y y me dijeron, me la gané, y me dijeron, vaya y elija universidad. Y ya pues lo curioso que pasó. Me dijeron, hoy vaya a buscar universidad. Yo al otro día madrugué a buscar universidad, así como es que el día anterior yo quería estudiar en EAFI porque allá había estudiado Arlen, allá había estudiado Julián y pues eran los referentes que yo tenía en el momento. Y yo dije, pucha, yo quiero ir a estudiar en EAFI. Cuando voy a EAFI, que no, que habían cerrado la inscripción el día anterior y yo, pucha, solo me quedan 2 tiros. La de Medellín o la UPB. Me voy para la UPB y se me hizo un campo muy feo, como muy, pues no tengo nada, eso es en ese momento lo que pensé, fue mi criterio de decisión. Cuando llego a la Universidad de Medellín veo una cosa hermosa, divina, y yo, no, aquí fue. Y me presenté ese día, hubo que llenar los papeles, me hice una entrevista y ya arrancó, o me homologaron algunas materias, prácticamente tocó volver a empezar y empecé otra vez y ya vi una visión distinta. La Universidad de Medellín, ellos daban economía industrial, que es una economía muy orientada al sector industrial, y era más desde la empresa, desde la visión de la empresa, no liberal, se veía lo mismo que en la Universidad de Antioquia, pero allá no había cátedra marxista, ya no había un odio tan grotesco contra los empresarios, y lo más importante, sí podía ir a estudiar, porque en la Universidad de Antioquia cuando yo iba, esto es una experiencia personal, que cuando yo iba, pues uno se encontraba que los capuchos hermanos habían cerrado las puertas con pegaloca y bicarbonato para que no pudieran abrir. Entonces uno no iba a estudiar, sino a ver si lograba estudiar o a aprender algo. En cambio, la Universidad de Medellín, pues ya cambia todo el panorama. Creo que es la diferencia entre una universidad privada y una universidad pública. Tal vez no todas, pero sí lo que yo viví. En la universidad pública yo iba con los sueños y todas las ganas de salir adelante, pero me encontraba un montón de gente que estaba poniéndote palo y piedras para hacerlo. Principalmente estos grupos, los capuchos y estos manes. Cuando yo iba a la Universidad de Medellín era un mundo de puertas abiertas, donde ciencia y libertad es el eslogan de la universidad y donde la gente estaba abierta a estudiar. O sea, obviamente hay vagos como en todo lado, pero no había nadie que te iba a impedir entrar a clase. Y entonces entraste a la Medellín, seguías trabajando en la mayoría. En la mayoría estuve 7 años como mesero, dándole completo siempre.
eso ya la mayoría fue mi primer proceso de enriquecimiento. Yo nunca había tenido tanta plata en el bolsillo como cuando trabajaba en la mayoría, porque es que eran semanas en las que me hacía 800.000, 1.000.000 de pesos en un fin de semana en meras propinas y todo esto. Y entonces aprendí algo muy bonito ahí, es qué es lo que quiere la gente en un restaurante. La gente no solamente quiere comida porque comida tiene en la casa. La gente también lo que busca es bienestar, sentirse bien. Había gente que llegaba, por ejemplo, sola y usted le veía en la cara de una vez que estaba triste. Y esa persona no necesitaba que usted fuera y le preguntara qué tienes, estás triste, estás mal. No, no, quería comerse su carne porque no tenía ánimo de cocinar, pero además quería comerse la carne en un lugar donde le dijeran, no importa lo que te esté pasando, estás aquí, yo estoy contigo y hoy, durante que estés aquí, estoy solo para vos. ¿Quieres un aguardiente? Te lo sirvo y si quieres te acompaño. Y era que la gente entrara triste con sus problemas y que se fuera contenta. Entonces empecé a notar cuál es el truco de las empresas. El truco de las empresas no es solamente vender los productos que vende, sino vender bienestar, felicidad en forma del producto que vende. Y ahí es donde todo me hizo clic. El empresario, el trabajador no son enemigos, son los mayores socios que hay, porque allá el capitán de los meseros tenía un dicho que decía, muchachos, tranquilos, si un cliente se va porque es muy caro. El cliente que se va por precio vuelve por servicio, pero el cliente que se va por servicio no regresa a ningún precio. Así que sea lo que sea, den siempre el mejor servicio que puedan dar. Y no importa si ustedes tienen problemas en sus vidas personales, esos problemas quedan fuera de acá. ¿Por qué? Porque ustedes aquí vienen a trabajar y a hacer su plata, a hacer lo de ustedes para que puedan solucionar sus problemas. Pero ellos también vienen con problemas y vienen aquí a dejar su plata para ver si los pueden resolver. Entonces, aquí todos estamos en la misma tónica. Todos vamos a hacer lo mejor para que a todos nos vaya bien. Y fue un ambiente laboral muy bacano, muy divertido, donde aprendí mucho y conocí mucha gente. Y fue la esencia de lo que es una empresa. Una empresa es un lugar donde un productor neto de felicidad y bienestar para las personas. Pues me voy a devolver Ya quedamos brincando. y me voy a volver a la infancia, pues y a esa, porque pero ahorita nos contaste la historia en un entorno, digamos, de escasez y de mucha violencia. Y ahora hay mucha gente que dice, inclusive te lo dicen a vos mucho, y lo dicen mucho que no, que pues es que una persona que viva en esos contextos, ¿cierto? Y que tanta violencia y entonces a las personas pues no les queda más de otra que robar. ¿Vos qué opinas de eso? No, eso es falso. La verdad, a todo el mundo, pues en el barrio, a todos nos hicieron en algún momento Ofrecimientos. ojitos para delinquir. Pero yo creo que eso va mucho en la familia también. Por ejemplo, yo me crié viendo que mi papá era una persona que se esforzaba, que se rompía el lomo todos los días para sacar a su familia adelante. Mi papá se graduó del colegio, yo ya estando grande. Y mi mamá le ayudaba a hacer las tareas, y mi hermanita, porque claro, eran los que ya están en el colegio. Entonces yo veía eso, y entonces yo dije, pues yo como, pues irme mi mayor miedo era que un día yo haciendo alguna cagada de esas, que gracias a Dios nunca la hice, era encontrarme a mi papá en la calle y que él sintiera que todo el esfuerzo que hizo para sacar a sus tres hijos adelante y a su mujer se hubiera ido al caño porque yo me fui persiguiendo las 3 o 4 monedas que eran de otro. Y me preguntaba, ¿qué se sentirá que mi papá llegue un día a la casa y nosotros con la ilusión, no sé, de un juguito, de un juguetico, de salir por un helado, diga, muchachos, no puedo porque me robaron? Entonces yo veía el esfuerzo de mi papá no solamente reflejado en las demás personas, sino que también es algo de principios. Así que no, eso es mentira, pues muchachos, vea, el delinquir es una elección, como una alternativa, que puede ser una alternativa mucho más rentable que trabajar, obvio, pero tiene sus consecuencias. Yo no conozco al primer criminal que esa riqueza le haya durado mucho. Tal vez el más grande de la ciudad haya sido Escobar y cómo terminó en un techo muerto como un perro. Pero conozco a muchos héroes que se levantan todos los días a sacar a su familia adelante, que no tienen tanto dinero como Escobar ni nada, pero que todo lo que tienen les pertenece a ellos y no lo quitaron a nadie. Y entonces yo lo que veo son héroes sin capa, que se levantan todos los días a las 4:30 de la mañana a montarse en el bus, en la moto, en la bicicleta, a salir a pie o en el metro, a hacer de sus familias un hogar feliz, independientemente de las dificultades que estuvieran. Porque así nosotros no pudiéramos salir a jugar a la calle por el crimen y por las balaceras. Siempre pudimos contar con una familia, pues mis hermanos y mi mamá, de que en medio de la escasez que se tenía en ese momento, que era pues lo que había, pues siempre se trató de hacer como lo mejor posible, como criar personas, pues mis papás
yo creo que son exitosos en la medida que lograron criar hijos decentes. No solo decentes. ¿Qué estudió tu hermana? Matemática y física. ¿Y tu hermanito menor? Está estudiando astronomía. O sea, no, no son una familia normalita, no, no, no. O sea, es decir, tus papás hicieron un trabajo impresionante, porque miren lo que la mayoría de la gente dice, no, en ese entorno, entonces a la gente no le queda más salida que delinquir. Y usted acaba de demostrar que no es cierto. Pero además de eso, lograr tres personas brillantes, inteligentes, que miren, y ahí, o sea, es que detrás de tu historia hay un montón de mitos que se empiezan a tumbar. Entonces, por ejemplo, que si las personas no acceden a una educación de altísima calidad en un colegio privado de élite cuando son niños, entonces no van a poder acceder a este tipo de carreras que requieren un nivel de pensamiento mayor. Mentira. No, eso es falso porque ah, es mucho de voluntad. Es mucho de... Vea, yo entendí, uno se daba cuenta que estudiar era un costo. O sea, estudiar para una persona pobre obviamente representa un costo más alto. ¿Por qué? Porque renuncia a la renta del trabajo. Pero la educación no, vea, la educación no es un derecho, es una inversión, es un bien de consumo. Yo sabía que si yo renunciaba a un trabajo de tiempo completo con un salario mínimo completo o un salario, estaba renunciando a un ingreso en ese momento y que había que pasar hambre en ese momento, pero que eso en el futuro me iba a dar un rendimiento mucho más alto, mucho más grande, que gracias a Dios hoy se está dando. Tan así era el punto que en algún momento no había mucha comida en la casa. Nunca voy a decir que en la casa pasamos hambre porque eso sería escupirle en la cara a mi papá. Siempre había algún grano de arroz, lo que sea se hacía. Pero obviamente no había comida pues para desperdiciar ni de pronto para llevar pues de mucho lujo. Yo una vez llegué tarde a la universidad, no había almorzado y tenía un examen. Y me cogí el hambre más berraca, hermano. Y yo tenía 1.800 pesos en el momento del pasaje del bus. Y llego en ese momento y yo dije, bueno, aquí ya estaba estudiando economía, estaba como en cuarto, quinto semestre, y yo dije, pucha, esto es puro costo de oportunidad a lo loco, aplicado a la vida real. Vamos a mirar qué voy a hacer. Tengo hambre, tengo 1.800 pesos, que es el pasaje de su vida. Y tengo que estar aquí porque tengo un examen ahorita. Así que vamos a mirar qué puedo hacer. Puedo irme y comerme un salchichón con los 1.800 y subirme a pie. Pero fue pucha, descansado porque yo ya me había bajado a pie. Recuerda que yo solo tenía un tiro del pasaje. Y yo dije, ¿cómo es que me encuentro al lado de la biblioteca? De la biblioteca, no, sí, al lado de la biblioteca central, un puesto de donación de sangre de la Cruz Roja. Y yo veo desde lejos que la gente que iba a donar sangre, apenas le quitaban esa cosa, llegaban y les daban un sándwich y un juguito de cajita. Y yo, ¿qué? Me ahorré los 1.800, ya no tengo que irme por el salchichón, yo nunca había donado sangre, no tenía ni idea de qué era eso. Pues yo dije, chúseme. Cuando llegué me hicieron unas preguntas, que si yo en el momento no tenía tatuajes, que yo no sé qué, listo, bueno, me siento yo ahí. Y dices esta vieja, hermano, a sacar bolsas y bolsas de sangre. Y usted empieza a ver esa sangre. Pucha, no, pues yo no me mareo por la sangre ni nada, pero yo era viendo eso y yo no, el cuerpo produce, si me están sacando es porque el cuerpo produce eso solo. Recuerda que yo no sé mucho esto de biología ni nada de eso. Ahí de a poquito voy aprendiendo. ¿Cómo es? Bueno, terminé de donar sangre, pues normal, me dieron el sanduchito, yo tenía mucha hambre. Llegué, bueno, ellos me dijeron que si yo había comido, yo les dije, sí, claro. Entonces yo llegué y me comí el sanduchito y el juguito. Yo me lo iba comiendo y me senté a esperar la clase, el examen. Cuando listo, ya era hora de ir a clase, cuando llego yo y me paro. Y solo sentí esta. ¡Pum! Mareado. Yo como pude fui, hice ese examen. Eso era un examen, yo ni me acuerdo de qué era eso. Cuando yo no veía la hora de salir, cuando yo salí de ese examen, yo fue, pucha, yo estaba blanco, todo me temblaba. Y yo sentía que me iba. Y yo fue, pucha, me tocó meter los 1.800 pesos en el salchichón con arepa. Me voy yo donde la tía, que era la que vendía eso, hay una señora, ya me salchichoncito con arepa, ella me vio tan mareado que me dio 2 por 1.800. Yo llegué y me comí eso, ahí medio recopilé energías y empecé a Cristo a padecer. Yo solo veía ese morro así, desde la universidad que usted ve Manrique, allá lo ve en el filo. Y yo, bueno, no hay de otra. Arranque de ahí para arriba. Hasta ese día doné sangre. Pero son renuncias que hay que hacer para estudiar. Bueno, y el examen lo gané. O sea, el sanduchito funcionó. Son muchas renuncias que se hacen en medio de la escasez, pero son parte de la vida. Incluso ese tipo de renuncias te enseñan a valorar el esfuerzo tan grande que hace un padre o una madre
para darle comida a los hijos. Es que uno a veces, no, que la comida está y se aparece con un arte de magia. No, eso son renuncias, que a mí ese día me tocó hacer una, pero ¿cuántas veces no las hizo mi papá? O cuántas veces no las hizo también mi mamá, uno que sabe, porque ella le despachaba comida a uno y uno se iba y uno no sabe si ya para allá le había quedado. Entonces ese tipo de cosas son cosas que uno dice que agradece, o sea, son cosas que en su momento fueron como muy duras, pero que ahora sirven de ejemplo para decir, a ver, no, las condiciones en las que naciste no determinan la persona en que te vas a convertir. Son las decisiones que tomas bajo las condiciones que naciste las que la van a determinar. ¿Naciste en un contexto de escasez? Sí. ¿Qué puedes hacer para cambiar eso? No puedes devolverte. Lo que puedes hacer es que te des esos poquitos recursos, ¿cómo los vas a organizar? Yo en ese momento necesitaba energía para hacer el examen. Para subir de a pie, pues ya tiempo tenía. Pero lo importante era ganarle el examen, que era un examen importante. Eso era álgebra lineal, sí me acuerdo. Me fue muy bien, 4.8 saqué. Bacano. Recuerdo, y entonces son las decisiones que tomamos. Ahí sería muy fácil decir, no, pues no tengo hambre, me voy a robar algún bolso, me voy a robar... No, pues eso es la fácil. Y nada que valga la pena en esta vida es fácil. Las cosas que valen realmente la pena en la vida son cosas difíciles, porque es que eso es lo que forma el carácter, eso es lo que hace que tus logros valgan la pena. Si me compré un celular porque le robé 2 millones de pesos al vecino, pues el celular, ¿sabe qué? Ese celular que te debería dar es vergüenza. Pues si te compraste ese celular, levantándote y trasnochando y esforzándote por salir adelante, ahorrando una pequeña parte de tu salario cada mes, o sacándolo a crédito y tener que trabajar para poderlo pagar, ese celular no solamente representa un aparato tecnológico que te hace la vida más fácil, sino que te llena la vida de orgullo. Porque es que ese celular es el fruto de tu esfuerzo, es el premio, la recompensa de haber tomado las decisiones buenas en tu vida. Buenas, no fáciles. Vos, los que tenemos el gusto de conversar y de conocer todas estas historias, pero tu papá contó y que se graduó del colegio ya cuando ustedes grandes, Ya viejo, es sí. un hombre muy sabio, porque lo citas muchísimo y contas muchas cosas de él, inclusive hasta nosotros, todos aquí ya citamos cuentos de tu papá, que se van trasladando. Debería escribir un libro sobre sus Debería, sí, conocimientos. ok, pero la alta muy fea. Pero ¿cuáles son las... pero usted se lo ayuda a escribir. ¿Cuáles son las mayores lecciones que te dejaron tus papás, tanto tu papá como tu mamá? Las de mi mamá son tal vez las más importantes, porque van aplicadas a partes de la vida que uno no ve, van es adentro, y es la importancia de, sin importar qué, si las cosas están muy difíciles, ¿verdad? Algo positivo de que hubiera tanta violencia en el barrio entre tanto caos, es que nunca pasamos un día sin decirnos te amo, porque no sabíamos cuándo iba a ser el último. Las balas rebotaban en el techo, en los muros, uno no sabía, literalmente sabíamos que mi papá salía, pero no sabíamos si en algún momento iba a regresar. Entonces, ustedes lo han notado que yo siempre que llamo a mi mamá, a mi papá, yo te amo mucho, un besito, a mis hermanos, es decir, te amo todos los días. Eso se lo aprendí mucho a mi mamá porque mi mamá nos daba un abrazo cuando nos mandaba para el colegio y cuando llegábamos, como si se le fuera la vida en eso, porque pues uno en ese momento no lo comprendía, pero había una alta probabilidad de que un muchacho no llegara a casa, y ustedes pueden consultar las estadísticas de homicidios infantiles por balas perdidas en esos años, y pues lo que van a encontrar es un destrozamiento familiar gigante. De mi mamá lo que más aprendí es la importancia del amor, pero del amor de verdad, no del amor que solo se dice yo te amo, no, del amor que se demuestra no con acciones, sino con el corazón, de un abrazo sincero, de un beso real, de una lágrima verdadera, de poder verte reflejado en tus hermanos, en tus padres, de poder que tu mamá te mire y te diga te amo, y así no tengamos nada y no hayas logrado nada, estoy orgulloso de vos. Y de mi papá, lo más importante es el trabajo, la responsabilidad, la importancia del trabajo para formar tu criterio de vida. Mi papá solía decir mucho que del cielo solo caía agua. Y yo lo digo mucho también, pues uno no puede quedar esperando a que la oportunidad le vayan a llegar, eso no va a pasar. Muy poquitas veces hay plata tirada en el piso y si ahí son 2.000 pesos y 2.000 pesos no enriquecen a nadie. Entonces la importancia del trabajo, de la responsabilidad y del viejo, pues lo más fundamental es que sin importar qué esté pasando y qué tan duro sea la carga que estés llevando, siempre hay una pequeña parte de tu vida, no importa si vos sentís que el mundo de ti acaba, siempre hay algo muy pequeño que es lo que hace que todo importe. Porque mi viejo me dice,
Si usted se siente triste en algún momento, tal vez sea porque le está dando importancia a cosas que no importan. A la plata, a los zapatos, a la ropa, al lujo. Pero no le estás dando importancia a lo que realmente importa. Disfrutar tus padres, disfrutar que tenés unos hermanos, disfrutarse hasta las peleas y las cascarrabias que le dan en la familia. Disfrútese en eso, porque eso solo lo podemos ver nosotros que estemos vivos. Y cuando ellos mueran, ¿qué? Cuando mi abuelo murió, mi papá dijo, voy a extrañar hasta las pelas que me metía. ¿Cuánto no dieran muchos hijos hoy por sentir un regaño de sus papás? Así que eso hay que aprenderlo a disfrutar, a gozársela, la 9 con sus papás, ellos están tratando de sacarlo adelante y uno ve cosas que ellos no saben, ningún papá le dice algo malo a uno y si le dicen esfuércese o no sale o hace esto y por más que usted le diga, que enójese, pero entienda algo, que eso lo hacen por su bien y arrepiéntase de esas malas palabras que les ha dicho. Si usted ha maldecido a sus papás, vaya y pucha y le dice, perdón, porque fui un imbécil, porque todo lo que hice lo hiciste por mi bien y hoy soy un hombre decente en la medida de lo posible, gracias a lo que aprendí de ellos. Entonces, el respeto es algo fundamental también que aprendo de mis padres, los valoro mucho y los amo porque han hecho de mí un hombre sincero, abierto, responsable y trabajador, que no le hace mal a nadie. Para ir cerrando, te voy a hacer una pregunta más difícil. Mirando al Yair que es hoy, que ha conseguido muchas cosas, que tiene reconocimiento, que tiene una carrera ascendente y que además no solamente la carrera de Yair es ascendente, sino que además de eso cada vez se va volviendo más vertical, ¿cierto? Y eso ya no es un crecimiento así, sino que eso va cogiendo una curva así a terminar siendo exponencial y seguramente ahora llegar muy lejos, pero hoy han alcanzado muchas cosas que quizás de niño ni te soñabas. ¿Qué le dirías de Yair de hoy? ¿Qué le diría a ese Yair de niño que tenía miedo de ir al colegio y que le pidió que lo cambiaran de colegio? Lo que le diría a mi yo más pequeño es que todas las equivocaciones que tuvo, todos esos momentos difíciles que pasó, esos momentos en los que pensó que el mundo se acababa, que no valía la pena estar acá, pues que imbécil fue, porque valió la pena cada maldito segundo. Todos los momentos difíciles, las zonas de angustia, el miedo a no encajar, el miedo a quedarse solo porque no quería juntarse con los amigos que ya estaban delinquiendo porque lo bueno y lo malo le pega. Entonces fueron momentos muy solitarios de que uno decía, güey, pucha, yo con tal de tener amigos, pues mejor me meto en eso. Pues que qué bueno que no te metiste, pendejo, porque tal vez estarías muerto. Y no estarías acá. Ese niño lo único que quería era poder viajar en un taxi y pagarlo él. Hoy es un pelado es un hombre que anda en avión. Ese joven, ese niño que veía su mayor aspiración en poder irse a comer una banana split, pues hoy puedes comer en el restaurante que te antoje, obviamente pues tenés que trabajar. Que ese niño que veía un ejemplo en los que salían adelante, esforzándose, y más que todo en su papá que rompió el lomo en una labor muy complicada y de alto valor que es la construcción, pues que todas esas enseñanzas que en el momento no entendía, que todos esos consejos que te daba tu abuelo, tu papá, tus hermanos, pues que todos esos consejos valen la pena y que como regla de vida siga pensando lo mismo de siempre, que la economía funciona y funciona porque te permite entender lo que vale la pena en la vida y es cultivar buenas relaciones en todo tipo, inicialmente con tu familia. Yo hoy soy una persona que no le rechazo una llamada a la hora que sea a mi papá, ni a mi mamá, ni a mi hermano, y nunca lo he hecho y espero nunca hacerlo. Porque no importa que te esté llamando, tu familia es la base fundamental. Así que a ese pelado le digo gracias por no haberte rendido, por no haber tomado malas decisiones. Y de aquí vamos para adelante. Esos sueños que teníamos de pequeños, pues ahí de a poquito los vamos cumpliendo. Y vienen nuevos. Sí, claro. Bueno, porque los sueños te tienen que alimentar, porque no también dejas de soñar en algún momento. Se renuevan. Ahora tenemos nuestra alianza con Books. Ustedes en el link de estos capítulos pueden encontrar, en la descripción de estos capítulos pueden encontrar un link donde van a entrar a una colección de libros
que hemos escogido nosotros, pero también que diferentes invitados que han pasado por este podcast les han recomendado. También hay un código de descuento con el que pueden ir a pedir cada uno de esos libros. Entonces, Jair, 2 o 3 libros que le recomendarían a las personas que nos están oyendo para meterlos en esa lista y que los puedan ir a comprar. Oiga, que a usted ya han cambiado la vida. A mí me gusta mucho, hay uno, pues que son todos de economía, pues. Sí. Vea, hay uno que es muy bacano, que se llama La conquista de la pobreza de Hadley, otro que es de Hadley, que también se llama La economía no es la elección, y el favorito de todos, los que a mí más me gusta, que te desmenuza todo así, se llama La economía explicada a mis hijos, del profesor Martin Krauss. En esos 3... Vean, no tiene que ir a pagar 150 millones de pesos a una universidad para aprender economía. Ahí se condensa todo el conocimiento humano de la economía. 3 libros hiper divertidos de leer, que se lo puedes estudiar con tus hijos o te los puedes leer mientras estás ahí tranquilo y que de seguro te harán entender que el mundo en el que vivimos puede ser mucho mejor de lo que ves hoy en día. En libertad. Master, muchas gracias. A ustedes, nos vemos en la próxima. Pueden seguirlo también en las redes. ¿Cuáles son las redes sociales suyas? @jair.viana, jair.viana en todo lado, ahí montamos de todo y tratando siempre de ser la mejor versión. Ahí le pueden comentar, pueden estar o no estar de acuerdo. Cuando él dice que va a montar de todo es porque literalmente es de todo. Pero bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado este podcast. Si ustedes sienten que esta conversación, que el testimonio, que la historia de vida de Jair le puede servir a alguien más, que muchas de las palabras que él dijo quizás son esas palabras que muchas personas hoy necesitan escuchar, mándenlo por los grupos de WhatsApp, por todas partes, compártanlo. Si están viendo este podcast en YouTube, suscríbanse al canal. Si lo están oyendo en Spotify, pónganle seguir para que les llegue la notificación cada vez que publicamos un nuevo podcast. Síganos en todas las redes sociales, @libertank. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.